Señor Jesús, muchas gracias por esta clase. Hoy veremos este libro maravilloso que es el libro de los Salmos. No solo porque es el libro con más capítulos y versículos dentro de la palabra, no solo porque es el libro que más habla de la ley y de los atributos de la palabra de Dios, no solo porque es un libro que profetiza sobre el Mesías venidero, no solo porque es un libro que muestra y desnuda el corazón del hombre, no solo porque son alabanzas y adoraciones, himnos, loores a tu nombre, no solo porque tú y muchos otros hasta este tiempo siguen usando los salmos como oración. Por eso en esta clase, en esta mañana yo quiero bendecir esta clase, bendecir la vida de mis hermanas, bendecir a cada uno en el nombre de Jesús. Danos tu gracia, llena nuestro corazón de tu espíritu y háblanos a través de los salmos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenida, Verónica. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Me voy a acomodar para ver de frente el pizarrón. Y hoy vamos a ver el libro de los Salmos. Es el libro más leído en las iglesias. ¿Quién no ha leído el Salmo 23, el Salmo 34, el 37, el 91, ¿verdad? ¿Quién no ha leído esos salmos que son íconos dentro de la iglesia y que han sido parte de nuestra lectura, ¿verdad? Cuando uno necesita muchas veces escuchar palabra de Dios, muchos de nosotros vamos a los salmos en búsqueda de esa palabra que nos levante, que nos restaure. Pero los salmos son mucho más importantes y mucho más profundos de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta clase. Hoy y la clase que viene, parte de la clase que viene, porque es tan profundo que no da para darlo en un día solo. Bueno, empecemos en el tiempo que abarcan los salmos. Los salmos van desde el 1410, 1450 al 450 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 1000 años en que los salmos fueron escritos. Un periodo de 1000 años fue escrito el libro de los salmos. Tenemos que el libro de los salmos nos va a mostrar a Jesucristo como el todo en todo, aquel que llena todo en todo, como habla Colosenses capítulo 1. Así va a mostrar el libro de los Salmos, nos va a mostrar muchas características, muchas profecías. Solo para darle un pequeño adelanto de lo que vamos a ver la clase que viene, Jesucristo habla 7 frases en la cruz, ¿tá? Mientras él está siendo crucificado, cuando él es crucificado y está en la cruz, él habla 7 frases. La frase anteúltima, antes de morir, antes de entregar, antes de decir consumado es, y entregar su espíritu, él dice, Eloí, Eloí, sabatení, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos de nosotros pensamos muchas cosas al leer esa frase, y mucho se ha predicado sobre esas palabras de Jesús. Pero lo primero que tenemos que saber que es cómo comienza el Salmo 22. El Salmo 22 va a profetizar no solamente las palabras, esa frase de Jesucristo en la cruz, va a profetizar que ninguno de sus huesos sean quebrados, iban a ser quebrados, eso está en el Salmo 22, un salmo escrito por David 1000 años antes de que Jesucristo fuera crucificado. Así que el libro de los Salmos tiene un alto contenido profético, pero también tiene algo. El libro de los Salmos tiene un alto contenido del ser humano. ¿Cómo del ser humano? Hay sentimientos, experiencias personales de hombres que están transmitiendo, y no nos olvidemos de dos cosas, que es poesía y que son himnos, son cánticos, ¿verdad? Es un tipo de poesía distinta a la que nosotros tenemos como occidentales, ¿verdad? O sea, el tipo de poesía que nosotros, la prosa, la rima, es distinto a lo que nosotros conocemos como poesía. ¿Por qué?
porque la poesía griega tiene distintas características, que después las vamos a estar viendo. Así que el libro de los Salmos, que la palabra salmo significa alabanza, coro, cántico, eso es lo que significa himno, eso es lo que significa el libro Salmos, ¿ah? Que fue colocado ese título o ese nombre por la primera traducción de la Biblia, que fue la Septuaginta, como ya hemos visto, aquella traducción del hebreo al griego, se dice que por 70 escribas, pero en realidad la historia cuenta que eran 72 o 73. Pero es un detalle que poco afecta a la historia, lo importante es que ellos tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Ahí es donde se empiezan a ver todas las divisiones y títulos y nombres de libro que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Porque el nombre en hebreo, o el nombre que los judíos le dan a los salmos, es Teillim, que significa lo mismo, cantar o alabar. Entonces, ya nos está diciendo el título del libro su contenido, ¿verdad? Cada salmo era una alabanza. Y vamos a ver qué importante que son, no solamente las alabanzas, sino vamos a ver que ya estaba determinado en aquel tiempo que habían alabanzas y adoraciones, o sea, músicas de tonos suaves, de ritmos lentos, y música alegre, de júbilo, con ritmos más rápidos, ¿verdad? El Salmo se divide en 5 grandes partes. Cuando se tradujo la Biblia, el Salmo se dividió en 5 libros, bajo el título de Salmos. Esas divisiones son la primera división, el primer libro va del Salmo 1 al 41. Muchos de estos salmos son escritos por David. Después tenemos la segunda división del 47 al 72, tercera división del 73 al 89. Cuando usted abre su Biblia siempre va a ver que aparece un número romano y como una pequeña separación entre estos salmos, entre el Salmo 72 y el 73, va a haber un número romano indicando el número del libro, en este caso el 3, y hay una separación. Y así sucesivamente, el 4 va del 90 al 106 y el 5 del 107 al 150. A diferencia de los libros que hemos visto, aquí es muy difícil o muy complejo poder definir la temática de estas 5 divisiones. ¿Por qué? Porque es poesía y porque va a hablar de diferentes experiencias, va a hablar de experiencias de persecución, como son los salmos de David, por ejemplo, del Salmo 6, 7, 8, cuando Saúl comienza a perseguir a David, pero también van a haber salmos de victoria, también van a haber salmos de agradecimiento, también van a haber salmos proféticos, también van a haber salmos que cuentan y relatan parte de las historias que el pueblo de Israel vivió. Todo eso lo vamos a encontrar en los salmos. Y podemos encontrar salmos de David al principio, en los primeros salmos, pero también podemos encontrar salmos de David casi al final, ¿no? Porque no tienen un orden específico cronológico, ¿verdad? Son poesías. Se cree, y así ahí la historia afirma, que David fue el que recopiló parte de los salmos, el rey Ezequías también recopiló parte de los salmos. ¿Por qué los recopilaron? Porque eran parte del culto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Crónicas? Vimos cómo David organizó a los levitas, organizó los cultos, organizó el desarrollo de los cultos. En esa organización estaba también organizar los salmos. ¿Ah? La clase pasada, un pequeño detalle, ¿cómo se sabe la separación entre un libro y el otro? Porque el salmo termina en un amén, amén. Si usted va al Salmo 41 y lee al final, va a terminar con un doble amén. Eso indica que comienza otra división del Salmo, ¿verdad? La clase pasada yo hablé sobre poesía didáctica.
Pero dentro de la Biblia tenemos 4 tipos de poesía. Esto que estoy hablando está, como siempre, en la imagen que le mandé en el WhatsApp, si usted quiere después tomar nota con, con más precisión, ¿verdad? Tenemos la poesía lírica. ¿Qué es la poesía lírica? Es la que expresa sentimientos, experiencias personales del que está escribiendo, del que está eh, formando la poesía, ese salmo. Está contando sus experiencias. Pueden ser experiencias tristes, pueden ser experiencias de gloria, pueden ser experiencias, distintas experiencias, ¿verdad? Entonces, siempre la poesía lírica va a resaltar eso, la experiencia, ¿tá?, los sentimientos y los deseos, también los sueños del autor. Tenemos después, por ejemplo, en poesía lírica, los salmos y el libro de Cantares, ¿no? No todo el salmo es poesía lírica. El salmo contiene varios tipos de poesía. Pero la poesía lírica, para que la identifiquemos bien, pueden pensar en el libro de Cantares, ¿no? Después tenemos la poesía didáctica, que fue la que vimos en el libro de Job, ¿verdad? Que es una poesía que contiene enseñanzas, que contiene enseñanzas de sabiduría, que contiene experiencias de vida, ¿tá?, paradojas, experiencia de vida, como también lo podemos ver en el libro de Proverbios, ¿verdad? Cuando el autor, que no es solo Salomón, eso lo vamos a ver cuando veamos el libro de Proverbios. Muchos decimos los proverbios de Salomón, pero Salomón no escribió todos los proverbios, ¿no? Y eso es importante, son detalles para que nosotros entendamos. Por ejemplo, el Proverbio 31 no fue escrito por Salomón. Después tenemos la poesía profética, creo que eso se entiende bastante bien, que es aquella que de una forma poética está trayendo una profecía. Por ejemplo, el Salmo 22. Pero tenemos libros proféticos de los profetas menores que son escritos en poesía, o sea, son poéticos. Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. Después, otros profetas contienen poesía profética, no escriben, no son todos sus capítulos poéticos, pero sí contienen poesía profética, como es, por ejemplo, Isaías, ¿verdad? Y Sofonías y los Salmos, ¿tá? Entonces, estamos viendo que hay una gran cantidad de poesía dentro del Antiguo Testamento. Y usted va a encontrar poesía en Deuteronomio, en el Cántico de Moisés. Usted va a encontrar poesía en Primera de Samuel capítulo 2, cuando Ana, después de con un corazón agradecido, habla al Señor de forma poética, contándole al mundo cómo Dios hizo el milagro en ella. ¿Ah? Vamos a encontrar poesía poética en el libro de Jueces, en el Cántico de Débora. Pero eso vamos a ir viendo algunos pasajes, no todos porque no nos da el tiempo, pero vamos a ir viendo algunos pasajes. Así que la poesía profética se entiende claramente que tiene que ver con una forma de escritura, ¿tá?, poética, está contando algo que va a acontecer, ¿tá? Después, por último, tenemos la poesía, que es una palabra media complicada, capaz la más difícil de recordar, que es la poesía elegíaca. ¿Qué es esa palabra elegíaca? Bueno, la poesía elegíaca es la poesía que tiene un lamento profundo, ¿verdad? Que es un lloro, el lloro del corazón del escritor, que lo transforma en palabras y nos cuenta a nosotros de forma poética. Un ejemplo claro dentro de la Biblia es el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías. Un libro muy poco leído y que yo se los recomiendo que lo lean porque tiene mensajes profundos. Ahí ve a Jeremías totalmente decepcionado, triste. ¿Por qué? Porque profetizó sobre la destrucción de Judá, de Jerusalén, y lo vio con sus propios ojos. ¿Ah? Lo vio con sus propios ojos, vio como el imperio babilónico tomó a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo,
Y él nos está contando en el libro de Lamentaciones lo que está sintiendo. Es el sentimiento, es la experiencia del profeta Jeremías para lo que estábamos hablando justamente hoy, estos tiempos difíciles, ¿verdad? Como siervos, como líderes, como ministros de Dios, tiempo difícil, que no encontramos la manera a veces de poder ayudar a la gente a que venga a Cristo, de que parece que las palabras caen en saco roto, que la gente está con su corazón endurecido, que si uno predica enseñanza, si uno predica la obediencia, si uno predica la verdad, eso parece que choca con las personas. Hay que predicar de un Cristo que prospera, que sana, que liberta, y dar lechita aguada, como habla el libro de Pedro, ¿verdad? Y también el libro de Hebreo, con respecto a que no se le puede dar alimento sólido porque no hay una madurez espiritual para que soporte la palabra. Y eso muchas veces a nosotros también nos desanima, porque somos seres humanos donde Dios colocó un alma, el nefesh de Dios, ¿verdad? Génesis 2:7, y en esa alma es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, sentimientos colocados por Dios. Uno dice, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo. No, el corazón que ama a Cristo puede estar triste, no puede vivir en tristeza. Una cosa es pasar por un momento de tristeza, que el mismo Cristo lo pasó en el monte Getsemaní, cuando le pidió por 3 veces a Dios, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ah? Y dice en los mismos evangelios que la tristeza de Jesucristo era la tristeza del alma, para que nosotros entendamos la profundidad de la tristeza. Cuando la Biblia habla de un sentimiento y lo lleva al alma, nos está mostrando la profundidad, sea un amor profundo, sea una tristeza profunda, sea una paz profunda. Siempre un sentimiento acompañado de la palabra alma en la Biblia nos está mostrando la profundidad de ese sentimiento. Puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Entonces, el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías sentado en las ruinas de Jerusalén. Hemos visto lo que pasó hace unos 14 días atrás, el terremoto que hubo en Marruecos, ¿verdad? Triste, ¿verdad? La gente sentado sobre piedras, llorando. Todo lo que le pudo haber llevado 10, 15, 20 años construir, alcanzar, en 7 segundos que duró el terremoto, se terminó. Y la gente lloraba sentada sobre los escombros. Esa es la imagen de Jeremías escribiendo el libro de Lamentaciones. Él dice, él expresa de forma poética, una flecha atravesó mi corazón. Le habían atravesado con una flecha el corazón, no, está hablando poéticamente, simbólicamente, está expresando su dolor. Me siento como si a la vuelta hubiera un oso esperándome para despedazarme, para comerme. Estoy parafraseando, ¿verdad? Esto es Lamentación 2 lo que estoy parafraseando, ¿no? Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Pero llega un momento que él dice, de tu nombre yo tendré memoria y me levantaré, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Y cuando Jeremías está diciendo eso, lo está diciendo sentado en una ciudad destruida, donde habían cadáveres de personas, donde había sangre, donde había muertos niños, mujeres, vírgenes, donde lo único que el imperio babilónico dejó era aquello que no le servía, o sea, gente pobre, ancianos, ignorantes, lo que no les servía dejaron ahí en Jerusalén. Todos los sabios, todas las mujeres bonitas, lo que quedó después de la batalla, fueron llevados cautivos por 70 años. Y todo eso se podía haber evitado si el pueblo hubiese escuchado a Jeremías, si el pueblo hubiese escuchado a Isaías.
pero el pueblo no escuchó y por lo tanto vivió la consecuencia de su pecado. Y eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día, hermanos. Pastores, ministros, eso pasa hoy en día. Como Ezequiel, tenemos que hacer nuestra frente como de diamante, dice Ezequiel capítulo 2. Dios le está diciendo a Ezequiel, haz tu frente como de diamante, porque hablarás y no te escucharán. Pero ¿cuál es nuestra tarea? ¿Vamos a dejar de sembrar porque la tierra sea dura? ¿Porque esté llena de espinos? No, sigamos sembrando, sigamos sembrando. Una semilla que brote es un fruto para el reino del Señor. Entonces, no nos desanimemos, no dejemos de predicar de Cristo, no dejemos de buscar de Cristo. Volvamos al libro de Salmos, ya vimos las 4 tipos de poesías bíblicas, está en el grupo, después usted si quiere se toma 15 minutos, que sería muy bueno que usted repasara con la imagen y pudiera tomarse ese tiempo para repasar, porque al usted leerlo y a repasar y de repente ir a leer algún salmo que le llame la atención, usted está afirmando los conocimientos de la clase. ¿Quiénes fueron los autores del libro de los Salmos? Bueno, hay varios autores. David fue el autor mayor con 73 salmos. ¿Ah? Dependiendo de la Biblia que usted tenga, nosotros usamos Reina Valera 1960 o Juan Almeida en el caso desde el lado de brasilero. Esa Biblia contiene 150 salmos, pero si usted agarra una Biblia católica y va a buscar el Salmo 23, se va a dar cuenta que el Salmo 23 no es el Salmo 23, es el Salmo 24, porque están desfasados. La traducción católica desfasó los salmos. Y entonces si usted tiene un vecino que tiene una Biblia católica y usted quiere que lea el Salmo 23, mándele a leer el Salmo 24, porque si no, no va a leer el Salmo 23. ¿Ah? ¿Por qué le digo esto? Porque alguno dice que David fue autor de 72 salmos y otros de 73. ¿Ah? Pero la diferencia está en lo que le estoy comentando en cuanto a las traducciones. ¿Ah? Así que David fue el que escribió más salmos, pero también hay salmos de Moisés, también hay salmos de Salomón, también hay salmos de Asaf, de los hijos de Coré y otros autores desconocidos. Los hebreos, a los salmos que no tienen un autor, siempre se sabe porque el salmo tiene títulos que indican su autor, y también muchas veces indica el tipo de instrumento que se tiene que utilizar para cantar esa alabanza o el tono de la voz. Mire lo que vamos a ver hoy, porque este es un libro que todo músico cristiano que quiera realmente adorar a Dios y entender lo que es adoración y alabanza, tiene que leer en profundidad y estudiar. ¿Ah? Así que esos salmos que no tienen autor, los hebreos les llaman salmos huérfanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un título diciendo el autor del salmo. Después vamos a encontrar algo maravilloso, que los salmos son los que más exaltan el libro, 66 libros tiene la Biblia. Los salmos son los que más exaltan la ley y los atributos de la palabra o la palabra de Dios. ¿Quién no conoce cuál es el salmo más largo? ¿Verdad? Eso creo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí presentes, sabemos que es el Salmo 119, un salmo dedicado a la palabra de Dios, a la ley. Por ejemplo, Salmo 119:10, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. La respuesta del salmista, con tu palabra, Señor. El famoso versículo, lumbrera es a mis pies tu palabra, Salmo 119. Y tantos otros que se encuentran. 176 versículos. De esos 176 versículos, 174 nombran o la ley o lo que la palabra produce en las personas. O sea que prácticamente su totalidad está dedicado a la ley. No es el único salmo, el Salmo 1, tenemos el Salmo 1, Salmo 12, 18, 19, 33, 37, 40 y 119, como que ya hablamos.
¿Ah? Eso está igual en la imagen que le mandé, en la imagen del pizarrón, simplemente para aquellos que de repente están tomando alguna nota, se los comento. ¿Ah? Así que, qué maravilloso. El Salmo 37, que tantas veces leemos, ¿verdad?, en nuestras congregaciones, está hablando de la ley y del efecto positivo que produce la palabra de Dios. Dentro de los salmos tenemos varios salmos que son históricos. Mire, dentro de los salmos vamos a encontrar historia, vamos a encontrar la ley, o sea, vamos a encontrar el Pentateuco, vamos a encontrar la historia y vamos a encontrar la profecías y vamos a encontrar poesía. O sea que el libro de los salmos es muy completo. Permítanme ver que me parece que hay alguien en el portón, por las dudas. Falsa alarma, falsa alarma. Entonces, es el salmo, el libro de los salmos es el libro más completo. Me hace a recordar Isaías, porque Isaías también es un libro completo, ¿no? Porque contiene historia, contiene poesía, contiene profecía. ¿No? Entonces, ahí vemos lo profundo de los salmos, que a veces nosotros lo tenemos como lectura, por ejemplo, dentro de lo que son los estatutos de la iglesia, la congregación a la cual pertenezco, la lectura de apertura tiene que ser salmos, proverbios o evangelios. ¿No? ¿Por qué determinaron que fueran esos libros los que sean para apertura? Por el contenido. Nosotros decimos, el libro de los salmos contiene un contenido como simpático, ¿verdad? Un contenido que es un contenido que es fácil de entender para las personas, ¿no? Por las palabras sencillas que se utilizan. Y eso a veces, en el buen sentido de la palabra, sin mala intención, estamos menospreciando el libro de los Salmos. Porque el libro de los Salmos es mucho más profundo de lo que usted y yo podemos entender. No es casualidad que más allá que haya sido armado por el hombre, pero recordemos que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, no es casualidad que el libro de los Salmos esté en el medio de la Biblia. Por algo está ahí. Como no es casualidad que el libro de Romanos sea la primera carta colocada en el Nuevo Testamento. Porque no fue la primera carta que Pablo escribió, la primera carta que Pablo escribió fue Gálatas. Sin embargo, el libro de Romanos es colocado como la primera carta a leer del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por el contenido, la profundidad del libro. El año que viene, cuando veamos Síntesis Bíblica 2, que es Nuevo Testamento, vamos a ver Romanos. ¿Ah? El libro de Romanos es una materia en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ver una introducción del libro, pero que a futuro podemos estudiar 3, 4 meses solo el libro de Romanos. Y usted quedaría maravillado del contenido y cómo se puede entender lo que es la obra de Cristo, la salvación, en el libro de Romanos. Pero volvamos al Salmo y tenemos salmos históricos. Y tenemos un primer periodo, el periodo del Éxodo. Aquí vamos a encontrar algunos salmos de Moisés. Son muy pocos los salmos de Moisés, ¿ah? Pero vamos a encontrar registro del periodo de Moisés. Se le llaman los salmos del Éxodo y son el Salmo 78, 105, 106, 114, 135. Y algún otro que hace referencia a ese periodo de la historia. Nosotros hemos leído salmos que están hablando de cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Eso es historia. De una forma poética, por medio de una canción que está recordando al que la está cantando, al que está citando la poesía, la obra de Dios en la libertación del pueblo de Israel. Por eso es muy importante, hermanos, especialmente le hablo a líderes y pastores, ver y examinar la letra de nuestros
canciones, de las alabanzas y de la adoración. Porque no es solamente que suene bonito o que nos mueva emociones, tiene que tener contenido, tiene que hablar de Dios. Una adoración que esté centrada en Dios es la que me va a hablar de Él, de lo que Él es. Me va a hablar de su gracia, su misericordia, de su renovación, de sus fuerzas, de su paz, de su perdón, de su justicia, de su santidad. Eso es una adoración que está centrada en Dios. Por eso es que en nuestras iglesias, gracias a Dios, y en nuestros sinarios, o arpas, como se le dice aquí en la frontera, hay muchos salmos que están literalmente traducidos, hechos canción. ¿Por qué? Porque los salmos son canciones. Si yo fuera músico y tuviera una voz que pudiera cantar y fuera alguien que crearía letras musicales, yo me centraría en los salmos como ejemplo, ¿verdad? La alabanza, a diferencia de la adoración, es decir lo que Dios hace. ¿Qué Dios hizo con nosotros? Nos salvó, nos limpió, ¿ah? Nos libertó, nos hizo una nueva criatura, nos hace hombres nuevos, mujeres renovadas, nos hace feliz, nos da paz, todas esas cosas que el Señor hace con nuestras vidas. Eso es alabanza. Y la cantamos con júbilo porque son cosas que Dios ya ha hecho en nosotros. Después tenemos el segundo periodo histórico, es el periodo de David, del reinado de David, que eso es el Salmo 7, Salmo 11, Salmo 34, 54, 24 cuenta la coronación de David como rey, y hay otros más. Entonces estamos viendo cómo dentro de los salmos hay historia. Historia que cada vez le gusta menos a la generación, ¿verdad? Por ejemplo, en los liceos la historia es una materia que a la mayoría no le gusta. ¿Y por qué no le gusta o por qué es tan importante la historia? Nosotros no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde salimos. Y la historia es tan importante dentro de la palabra como en nuestras propias vidas, como en la cultura de un país. Y si el diablo incita a esta juventud a que no le importe más la historia y que la historia quede de lado, entonces se van a perder cada vez más valores, cada vez se va a perder más cultura y cada vez se va a levantar una generación con más ignorancia. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer la historia. ¿Ah? Tenemos que salir de esas 6, 7 historias conocidas de David y Goliat, de Sansón, de Gedeón, ¿no? De Moisés cruzando el Mar Rojo, la liberación del pueblo de Israel. Tenemos que salir de esas historias y conocer un poco más de la historia del pueblo de Dios. Porque en esa historia el protagonista principal no es Moisés, es Dios. No es David, es Dios. No es Salomón y con su sabiduría, es Dios. Es la historia de Dios, escrita a través de hombres y por hombres inspirados, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16, recordando que cuando Pablo le habla a Timoteo, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. ¿Tá? O sea que en ese momento Pablo le está haciendo principal énfasis al Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que el Nuevo no sea inspirado, no, todo lo contrario. Pero tenemos que entender y ubicarnos en la historia, porque como nos agarramos la Biblia y decimos, toda esta escritura es inspirada por Dios. Es verdad. Pero si decimos que, como dice en 2 Timoteo 3:16, erramos. Porque cuando Pablo está hablando de eso, está hablando del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo se estaba escribiendo. ¿Ah? Pequeño detalle. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tercer periodo histórico, que es la vida de Salomón. Salmo 72, que se le llama Cántico de Gloria, y Salmo 127, la dedicación del templo, ¿verdad? Eso es Segunda de Crónicas, capítulo 7, cuando Salomón está dedicando el templo, y sale ese hermoso versículo que muchas veces decimos, cuando Salomón, maravillado por el esplendor y la gloria de Dios, dice, los cielos de los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Como diciendo, tú eres
omnipresente, tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, tú eres Dios. Porque si no hay nada que le pueda contener, nada que le pueda frenar, entonces está hablando solamente del único y poderoso Dios, el Dios de los cielos. El cuarto periodo histórico es el del cautiverio, ¿verdad? Ahí vamos a ver salmos que tienen que ver con la caída, ¿verdad? Como es el Salmo 74, 79, 80 y 137. Nosotros que somos jóvenes, se acordará de aquella adoración que dice, descorguemos las arpas de los sauces. ¿Se acuerda de esa? Yo soy el más viejo, me parece. Bueno, ese loborgo, esa canción, está basada en un salmo que es un salmo de cautividad. Es cuando el pueblo está siendo llevado cautivo. Era tanto la tristeza que aún los babilónicos, aún los que lo estaban llevando a la cautividad, le pedían que por favor cantaran algo. Porque era tal la tristeza de ellos que, ellos no podían soportar. No podían soportar como hombre ver a sus enemigos, a sus esclavos, con tal tristeza. Así que imagínense la tristeza del corazón de aquel pueblo. Cuarto periodo, ¿verdad? Cautiverio. Quinto periodo, y esto es bueno, el gozo del regreso de la cautividad. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Lo vimos en el libro de Crónicas, cuando relata que el pueblo está volviendo. Lo vimos en el libro de Esdras y Nehemías, cuando empieza la reconstrucción del templo y del muro. Entonces, ya hemos visto eso. ¿Qué salmos son? Los salmos del gozo, Salmo 85 y 126. Vamos a suponer que le convidan a predicar. Y usted dice, quiero llevar una palabra de gozo. Ya tiene 2 salmos. Y tiene para contar como introducción que estos salmos son en el momento que el pueblo está regresando a Jerusalén, después de 70 años de cautividad. Volviendo con gozo y alegría, con un pensamiento, la restauración. Restaurar los muros y restaurar el templo. Restaurar la vida social y restaurar la vida espiritual. Porque Dios no solamente restaura nuestra vida espiritual, Dios hace una obra completa y restaura nuestro entorno. Restaura familia, restaura corazones. ¡Oh, gloria! Vamos a levantar la ofrenda. No, perdón. Me entusiasmé. Y por último, la construcción y la dedicación del templo, del segundo templo. Así que ya estamos hablando casi al final de los salmos, en la historia, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, Salmo 85 y 126, el regreso. Ahí estaban regresando. Esos que regresaban iban a reconstruir el segundo templo, ¿verdad? Y eso está registrado en el Salmo 146, 147 y 150, que son salmos de alabanza. Son salmos de cánticos de júbilo. Y eso lo vamos a estar leyendo porque por ahora no hemos leído ningún texto bíblico como introducción, pero lo vamos a leer. Entonces, con esto que acabo de vemos los distintos periodos históricos, que son 6. 6 periodos históricos que son relatados en los salmos poéticamente para que sean cantados, ¿verdad? Si usted está con su Biblia, vamos a leer el Salmo 85. No estaba dentro de los planes, pero vamos a leer el Salmo 85 para entender lo que estamos hablando. Si usted hoy está, como dicen los argentinos, medio ñuñengo, medio desanimado, Dios le trajo esta clase para animar su corazón. Estamos aquí en el Salmo 185. Lo primero que vamos a ver es el título. A los músicos principales. ¿Vio? ¿Por qué dice músicos principales? Porque es una canción. Salmo para los hijos de Coré. Podríamos decir salmo para el coro de los hijos de Coré. ¿No? Fuiste, dice, empieza así la canción o la poesía.
Fuiste propicia a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. ¿Jacob había sido llevado cautivo? No. Jacob, Jacob representando el fundamento de Israel. Recordemos que la palabra Israel comienza en la historia del patriarca Jacob. Entonces Jacob va a representar a un hombre que representa el pueblo de Israel, como Abraham representa la figura de la fe. Así que nos volviste de la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y hay una palabrita Selap, y esa palabra aparece varias veces en los Salmos. Tiene varios significados. Selap es una palabra para hacer una pausa, ¿tá? Piensa y refleja, sería un poco una de las traducciones. Pensar y reflejar, ¿qué? Lo que acabamos de leer, o en el caso de los hijos de Corea, de cantar. Pero musicalmente, la música tiene pausas. Si la música no tuviera pausas, sería algo monótono de escuchar, algo que no sería trayera. Entonces la música, los que son músicos entienden de esto, tiene tiempos y tiene pausas. Y ese selap, eso es una de esas pausas dentro de la música. Sigue diciendo, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? Es una pregunta. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos de tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Mire qué bonito esto. Para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan a la vida de pecado e idolatría que llevaban antes de la cautividad. Ciertamente cercana está tu salvación a los que temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. ¿Vio cómo es un lenguaje poético? ¿Qué es lo que nos está hablando este salmo? Nos está contando la historia de la liberación, del gozo, del regreso, pero también nos está contando quién es Dios. Nos está hablando de su misericordia, de su verdad, de su justicia, de su paz. Nos está hablando de su perdón, de su restauración. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Eso nos tiene que dar esperanza. Hoy podemos decir, en esta tierra todo es injusticia. En esta tierra la mentira predomina. Pero acá tenemos una promesa de esperanza. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. ¿Sabe qué verdad brotó de la tierra? Jesucristo resucitando al tercer día. ¿Sabe qué justicia miraba desde el cielo? Dios viendo a su Hijo siendo crucificado por amor a nosotros. Entonces, dentro de este salmo no solamente hay poesía, hay profecía. Nos está hablando de la persona de Dios, nos está hablando de la persona de Jesucristo. 13. La justicia irá delante de él y sus pasos no pondrá por camino. Entonces, hemos leído rápidamente un salmo como referencia, pero ya estamos viendo el contenido profundo. ¿Ah? Nosotros lo buscamos a los salmos la aplicabilidad. ¿Qué es eso? Bueno, lo que entiendo que me tiene que hablar a mí, o hablar al pueblo cuando predicamos. No está mal eso, pero nosotros no solo tenemos que buscar la aplicabilidad del diablo, el mensaje espiritual, la alegoría, como ya hemos hablado, sino que tenemos que buscar realmente lo que el Salmo está expresando, lo que el Salmo nos está contando. Cuando nosotros encontramos la exégesis o el estudio de la palabra, del capítulo, de estudiar, dedicar tiempo hasta el estudio
del salmo que sea, del pasaje bíblico que sea, hacer un buen análisis exegético, ahí nosotros podemos sacar un mejor mensaje espiritual. Mejor mensaje espiritual. ¿Para qué? Para darle al pueblo no solamente una profunda palabra, sino una profunda esperanza. ¿Ah? Porque claro, todo es negativo. Jesucristo dijo, imagínense este versículo por la mitad. En el mundo tendréis aflicción. Estamos en el orden. Si Jesús lo dice, es porque es así. Más confía en mí. Ay, gracias a Dios que tiene una segunda parte. Más confía en mí, yo he vencido el mundo. Yo he vencido que la aflicción del pecado sobre tu vida. Lo que el poder del pecado que estaba en tu vida. Yo te echo libre de ese poder, porque yo hago libre. Entonces, tenemos que siempre ver el contexto y de cada versículo, de cada capítulo que leamos. Y acá estamos viendo el contexto histórico. Muy bien, preparen sus Biblias porque vamos a leer un poquito, ¿tá? Porque es necesario. Lo que les voy a mostrar ahora son instrumentos musicales que estos se encuentran en los títulos de los salmos, ¿verdad? Como vimos recién, decía a los músicos, a los hijos de Coré. Ese es el título del salmo, dándole información o la instrucción de para quién iba el salmo o muchas veces qué instrumento tocar. Entonces tenemos varios instrumentos dentro de lo que es el Antiguo Testamento, la arpa, tenemos el sofar, tenemos la trompeta, tenemos los címbalos, tenemos la flauta, ¿verdad? Hay varios instrumentos. David fue un inventor, un creador de instrumentos. ¿Ah? Eso es algo que pocas veces se habla, pero David creó muchos instrumentos. David fue un músico excelente. Dice que en el tiempo de Saúl nadie tocaba el arpa como David. Y por eso el rey procuró a David porque estaba procurando un buen arpista. Lo primero que vamos a ver son palabras que les recomiendo que después vean la imagen. ¿Tá? Son palabras que aparecen en español, yo le voy a dar cómo aparece en español, cómo se escribe en hebreo y le voy a dar una referencia bíblica, ¿verdad? La primera palabra en español para nosotros es cantá. Esta palabra cantá se encuentra 18 veces en el libro de los Salmos. Cantá es una orden. No es si tengo ganas, hoy no siento de cantar, no. El salmista, el autor de los diferentes salmos, le está diciendo al pueblo cantá. Ahora usted imagínese una alabanza que empiece diciendo cantá. Es una orden. ¿Para qué? Para que el pueblo cante. A veces los hermanos están jóvenes sentados en el medio de la alabanza, sentados. Los ancianos con su problema de cadera, de tobillo, de pierna parado, glorificando. Y los jóvenes así sentados, así. Algunos con sus tablets, con sus celulares, niños. Y el Salmo nos está diciendo que en el culto hay que cantar, alabar al Señor. ¿Ah? Lo vamos a encontrar 18 veces en el libro de los Salmos. La palabra en hebreo es samar. Y samar se encuentra 37 veces dentro del Antiguo Testamento. Y yo les voy a pedir que me acompañe a Jueces capítulo 5, versículo 1 al 3. Yo lo voy a buscar aquí. Jueces, después de Josué, capítulo 5, versículo 1 al 3. El título es el Cántico de Débora y Barak, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que dentro del libro de Jueces, que es un libro histórico, vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar salmos, alabanzas. Y dice así: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, y esta es la letra de la música, ¿verdad?
por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loá a Jehová. O sea, glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, los caudillos, o sea, los hombres valientes, y el pueblo se había levantado voluntariamente para pelear creyendo en las promesas de Dios. Loá a Jehová. Oí reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová. Mire la actitud de estos salmistas, de estos cantores. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Oh, gloria. La pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer en esta mañana, ¿qué generó ese salmo, esa poesía, ese cántico? ¿Por qué Débora y Barak cantaron? Claramente es un canto de victoria y claramente es un canto que está registrando algo que el Señor hizo y está también registrando algo que el pueblo hizo. Cada vez que este cántico de Débora se cantaba, se estaba recordando la valentía del pueblo, pero se estaba recordando cómo Dios libra a su pueblo del enemigo. Y eso es lo que las alabanzas y la adoración tiene que tener, contenido espiritual. Yo le digo a los músicos de la congregación a la cual pertenezco, ustedes tienen que entender una cosa, cuando cantan y adoran, están predicando. Y si usted se toma su tiempo para preparar una palabra de Dios, dice, no, yo oro, yo me preparo, estoy 7 días, busco la presencia de Dios, espero que el Espíritu Santo me hable, leo el pasaje y leo de aquí, leo allá, consulto, busco información. Pero muchas veces cuando vamos a la iglesia, los músicos, esto principalmente para aquellos que son cantores, van y preparan todo en el momento. No, lo que el Espíritu me guíe. Escucharon una canción de un cantante famoso y dijeron, qué bueno, qué bueno. ¿Ah? Por ejemplo, Jesús Adrián Romero. Es un adorador que a mí me gusta mucho. Él tiene una canción para sus hijas, ¿verdad? Es una canción muy bonita. Es una canción de un padre para sus hijas. Pero no es una canción para cantar en cualquier culto. Porque es una canción que él escribió para sus hijas. ¿Ah? Obviamente, nuestros hijos son dados por Dios, es un tesoro, un regalo. No está mal que le haya hecho una canción para sus hijas o que le pueda hacer una canción para su esposa. No está mal eso. Pero nosotros en la iglesia no vamos a alabar a nuestros hijos, vamos a alabar a Dios. Y entonces es importante entender esto. Primero, lo que estamos viendo en esta palabra cantar, no estamos viendo una orden. Y segundo, estamos viendo la importancia de la letra de lo que cantamos. La segunda palabra que vamos a encontrar, siempre referente a lo que es salmo, ¿verdad? Es alabab, otra orden. Alabab. 18 veces también está en el libro de los salmos. La palabra hebrea es yadá. ¿Ah? Se encuentra 64 veces dentro del Antiguo Testamento y la primera referencia es Génesis 29:35. Yo se lo busco, usted si quiere eso, escuche. Génesis 29:35, la primera referencia que encontramos de esta palabra. Génesis 29:35. Dice así: Judá, o sea, Judá, el hijo de Jacob, ¿verdad? Una de las 12 tribus, ¿verdad? Dice así: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, Jacob, ¿verdad? Alabando el nacimiento de su hijo, y le llamó Judá. Y dice, alabó, esta vez alabaré a Jehová. Que quiere decir que por los otros hijos no alabó a Jehová, ¿verdad? Sino que solo en esta oportunidad. Y la palabra Yadá, que es una palabra hebrea, tiene una raíz que significa adorar, lamentar también, puede sentir, cantar, celebrar, confesar, confesión. O sea,
tiene una idea, una connotación de abrir la boca para declarar algo. En este caso, Jacob está alabando al nombre de Jehová, glorificando su nombre, por su hijo Judá. ¿Ah? Y dice, y dejó de dar a luz. O sea, en el caso de esta mujer, porque Jacob tenía varias mujeres, fue el último hijo que engendró esta esposa para Jacob. Entonces vemos ahí que la alabanza no es solamente cantar, es glorificar el nombre del Señor a través de nuestras confesiones. ¿Ah? Dios hace un milagro en nuestra vida, glorificamos y alabamos el nombre del Señor. Otra palabra, glorificarle, que tiene que ver con la palabra gloria. En griego doxa, en hebreo kabó. Y ayer estaba escuchando una explicación de un profesor de esta palabra que me gustó mucho. Porque la palabra kabó o gloria, que tiene que ver con la palabra glorificale, que es kabá, tiene una connotación con el hígado. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver glorificar o gloria con el hígado? El hígado es el órgano que más pesa dentro del cuerpo. Mire este detalle. El hígado es el órgano que más pesa dentro del cuerpo. Cuando el hebreo hablaba de glorificar, estaba hablando de sentir el peso de su gloria, de glorificar por el peso de su presencia. Es profundo, ¿verdad? Está haciendo referencia al hígado porque era el órgano que más pesaba. La pregunta es, ¿cómo sabían ellos que el hígado era el órgano que más pesaba? ¿Y por qué asimilaban la palabra gloria? Tiene una connotación o una etimología con el órgano que más pesa dentro del cuerpo. Solamente por inspiración divina, por revelación de Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se traduce la palabra corazón en los salmos, en las poesías, la palabra hebrea no está haciendo referencia directamente al corazón, sino a las vísceras, a los intestinos, porque ellos entendían que la manifestación de gozo, alegría, dolor o amor, lo más profundo para ellos eran los intestinos, no era el corazón. Después que se tradujo, se colocó el corazón como el lugar de las emociones, de los sentimientos y de los sueños. Pero para el hebreo, el lugar más especial o más profundo eran los intestinos. Claro que nosotros no le vamos a decir a nuestros seres queridos, te amo con el intestino grueso, ¿verdad? Le vamos a decir, te amo con el corazón, obviamente. Porque si usted va ahí y le dice, te amo con un amor tan profundo que te amo con el intestino grueso, con el colon, ¿ah? Te hablo con el intestino delgado, me vibra el estómago. ¿Ah? Si usted hace una poesía así, probablemente acá en el occidente, ¿no? En la cultura nuestra, le tiren con algo por la cabeza. Pero eso es otro detalle. Y ahí encontramos la palabra kabá, donde en el Antiguo Testamento se encuentra 107 veces, ¿verdad? Algo que tenemos que entender que las palabras, tanto griegas como hebreas, como las nuestras propias, tienen más de un significado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, voy al Palacio de la Música, voy a comprar una flauta, usted se va a imaginar la flauta un instrumento, ¿verdad? Ahora yo le digo, fui a la panadería y compré una flauta. Usted no se va a imaginar un instrumento, usted se va a imaginar un pan, ¿verdad? Es la misma palabra, se escribe de la misma manera. ¿Ah? Si yo hago referencia a una persona delgada y le digo, aquel está flaco como una flauta. ¿Ah? Usted no se imagina a la persona como una flauta con los agujeritos. No, entonces la palabra siempre tiene varios significados dependiendo de su contexto. Y hay algo muy interesante con la palabra glorificar, porque también significa honrar. ¿Y dónde se encuentra
Uno de los lugares donde se encuentra esta palabra es Deuteronomio 5:16, cuando habla del quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Se podía haber traducido glorificarás, respetarás. Le digo esto para que usted entienda la profundidad de la palabra glorificarle. Cuando usted está glorificando a Dios, le está honrando, le está respetando, está valorando lo que Él es. Yo puedo decir gloria a Dios, pero mi vida no le está ni honrando, ni respetando, ni tiene temor de Dios. Son solamente palabras. Como dijo el profeta, este pueblo de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, qué importante es. Otra palabra que va a encontrar en los salmos con respecto a la alabanza, la música, es júbilo. ¿A quién no le gusta el júbilo? ¿A quién no le gusta esos coros moviditos? Por la sombra de Pedro. ¿Quién no le gusta por la sombra de Pedro? Y ahí sacamos nuestros pañuelos y glorificamos a Dios y va, palmas, nos quedan las manos coloradas y yo me siento pentecostal. Ahí tomamos coraje, ¿verdad? Bueno, júbilo en hebreo es terúa. Eso, la palabra júbilo está 15 veces dentro de los salmos y esta palabra terúa está 33 veces. Y esta palabra tiene algo importante. Tiene una connotación con un instrumento. Tiene connotación con el instrumento de la trompeta. Entonces, para el pueblo judío y en el Antiguo Testamento, júbilo y trompeta van de la mano. No shofar. En este caso no es shofar, es trompeta, que es uno de los instrumentos. ¿Se acuerda que nosotros vimos en el libro de Números las 7 trompetas, los 7 sonidos de trompetas con respecto al campamento? Un sonido era para la guerra, otro sonido era para que las tribus empezaran a marchar. Cuando sonaba la primera tribu que salía, ¿se acuerdan que habían tribus que rodeaban el tabernáculo? Y las tribus que estaban enfrente, una de esas tribus era Judá. La primera tribu siempre en salir e ir al frente del pueblo de Israel era Judá. ¿Por qué? Porque el que va al frente es el león de Judá, es nuestro Señor amado. Él siempre va al frente. Y cuando un día suene la terúa, 1 Tesalonicenses 4:17, cuando suene la trompeta, el león de Judá vendrá a buscar a los suyos. Y lo que estemos preparados nos iremos con él. Y nos encontraremos con él en las nubes. Y ahí viviremos siempre con él. Qué bonito esto, ¿no? Así que el sonido de trompeta es para el llamar a su pueblo, pero también el sonido de trompeta es para que el león de Judá marche. Y esto tiene un peso profundo, hablando escatológicamente. Nosotros decimos, ay, trompeta, ay, qué bonito. No, todo tiene un porqué en la Biblia. No podemos espiritualizar todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, porque caeríamos en miticismo. Pero sí tenemos que encontrar esos secretos ocultos que tiene la palabra, que nos están mostrando a Cristo y lo que Cristo hace. Otra palabra, tocar. Cuando habla de tocar, está hablando de tocar instrumentos, ¿verdad? Eso se encuentra 4 veces nomás en los Salmos y se encuentra 63 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la palabra que se traduce en los Salmos para tocar un instrumento? Shofar. Esa es la palabra hebrea. Así que la palabra hebrea, uno de los significados de la palabra shofar es tocar. Y cuando usted lo encuentra en los Salmos, lo va a encontrar en los Salmos, en el Salmo 81.3, ahora lo vamos a estar viendo. Lo va a encontrar también, la primera referencia es en Éxodo 19.6. Y si hacemos memoria, cuando vimos Pentateuco, vimos que el libro de Éxodo cuenta la liberación del pueblo de Israel hasta llegar a los pies de qué monte. A ver si alguien se acuerda. Le permito que abra el micrófono y me dice a qué monte llegaron
en el libro de Éxodo, ¿verdad? Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron a un monte. ¿Cuál es el nombre de ese monte? A ver, quien responde primero se gana una bendición de Dios. Ah, bueno, nadie quiere... María no puede... Yo no le puedo activar el micrófono, tiene que activar usted, María. Solo se lo puedo desactivar. María tiene la respuesta. Alguna otra hermana, a ver, ¿qué monte llegamos, que vimos que ese monte es un monte muy especial? Moisés subió a ese monte, el pueblo quedó abajo, Dios le reveló los 10 mandamientos, le reveló el tabernáculo, le reveló algunas de las fiestas. No puede, está, no importa. Bueno, yo sé que María sabe que es. Ah, lo va a escribir, a ver, lo va a escribir. Vamos a darle la oportunidad, vamos a ver que lo escriba. A ver, se quiere ganar la bendición, se quiere ganar la bendición, María. A ver. Yo no les puedo habilitar los micrófonos, tienen que habilitar ustedes. Solamente para darle un poco más de emoción, porque si no, solo hablo yo y... ¿Ya lo escribió? A ver que no lo vi. Muy bien, las dos se ganaron la bendición. Las dos. Los Gómez, o las Gómez en este caso, se ganaron la bendición. Muy bien. Monte Sinaí. Cuando aparece la primera vez la palabra shofar, aparece en el monte Sinaí cuando dice que Dios se manifestó en el monte y habla de voz como de trompeta, voz como de shofar. Entonces tenemos que entender que el shofar para el judío representa esa voz que se escuchó en el monte Sinaí, o ese sonido, mejor dicho, que se escuchó, uno de los tantos sonidos de las manifestaciones que hubo en el monte Sinaí. O sea que cuando el judío toca el shofar, ¿no? Recuerda el sonido de la manifestación en el monte Sinaí. Por eso usted va a encontrar la primera vez en Éxodo 19:6, ¿verdad? El Salmo 81:13, yo se lo voy a buscar y se lo voy a leer. Usted me quiere acompañar en la lectura, me acompaña. Si no, escucha con atención. ¿Ah? El Salmo 81:3 dice así. Toca la trompeta en la nueva luna. Toca la trompeta. ¿Qué trompeta? En este caso, no es la palabra terúa, sino es la palabra shofar. Entonces, está hablando de tocar el shofar, no una trompeta. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una son las trompetas que se utilizaban, como ya hablamos en el libro de Números, y también se tocaban ese tipo de trompetas y junto con el shofar en los días festivos, pero en este caso está haciendo referencia al shofar. Y cuando habla de tocar la trompeta, la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, está hablando de las fiestas de otoño, ¿verdad? De Israel, que es la fiesta de las trompetas, esos 7 días donde el shofar era uno de los instrumentos principales en el festejo, hasta el día de hoy. Se le llama la fiesta de las trompetas, eso usted lo va a encontrar en el número 29, ¿tá? Ahí se ofrecían holocaustos, se hacían ciertos rituales religiosos, ¿verdad? Ceremonias, pero el instrumento a tocar era el shofar, ¿verdad? Yo sé que hoy hay muchos hermanos y congregaciones que aún utilizan este instrumento, ¿ah? Algunos lo utilizan de forma profética, otros le acreditan peso espiritual, ¿verdad? Yo siempre creo esto, lo que la persona entiende sobre algo, Dios se va a manifestar así, ¿verdad? Para el pueblo judío es muy importante y para nosotros es algo representativo, ¿ah? Y eso es lo que tenemos que entender, que el shofar no se tocaba en todo tiempo, se tocaba en fiestas solemnes y en algunos momentos especiales. ¿Por qué? Porque no deja de ser representativo de esa manifestación que hubo en el monte Sinaí. Muy bien. Después vamos a encontrar otras palabras, usted después lo lee en su casa porque tenemos la palabra Semit, Sigaí, que son
Neilov, Neginov. ¿Qué son esos? Que la van a encontrar al principio de los salmos. Está haciendo referencia a instrumentos. Acompáñeme para poder entender esto. Vamos al Salmo 4 y acompáñeme para poder entender esto, que esto es parte de los títulos de los salmos y ahí está haciendo referencia o a instrumentos o a la forma que se tenía que cantar. ¿Me explico? Ahí dice al músico principal sobre Neginov. Neginov hace referencia a un instrumento de cuerda. Cuando está hablando al músico principal sobre Neginov, está diciendo, bueno, esta música debe ser tocada con instrumento de cuerda. Y así puede ser con instrumento de viento, puede ser, mire, la palabra, por ejemplo, seminit, está diciendo cantar una octava más abajo. Eso es una referencia 100% para músicos. Entonces vamos a encontrar varias de esas referencias en los títulos de los salmos y esto es una chapa de conocimiento para que usted entienda. Porque a veces leemos y digo, ¿qué es eso que está ahí? ¿Será una comida? ¿Será una persona? ¿Será el cantante? Mirá qué lindo cantante. Neginov, se ve que cantaba lindo porque está en varios salmos, está en el Salmo 4, en el Salmo 6, 54, 55. Y ya nos imaginamos, ¿no? Si canta lindo, rubio, de ojos celeste. Y ya subimos al altar y decimos, no, porque Neginov era un hombre de Dios que cantaba con presencia, con profundidad. Y en realidad es un instrumento de cuerda. Entonces, para que no cometamos esos errores, por falta de conocimiento, en esta mañana yo quise dar esa explicación. Vamos a encontrar palabras también como cántico, arpa, ¿verdad? La palabra arpa está literalmente 13 veces, dentro del antiguo, del libro de los Salmos, y unas 41 veces dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la primera referencia de arpa está en Génesis capítulo 4, versículo 21. Qué interesante esto, donde habla de una tribu que su característica que eran especialistas en tocar el arpa. Estamos hablando al inicio de lo que es el mundo, o sea que en aquel tiempo ya habían instrumentos musicales, ya había una forma de adoración y alabanza en Génesis capítulo 4. Y eso es muy importante, porque nosotros pensamos que eso va surgiendo después con el tiempo, y en realidad el alabar y el adorar a Dios es desde la creación. Muy bien. Después vamos a encontrar otras palabras como címbalo, que 2 veces están en los Salmos, 5 veces en todo el Antiguo Testamento, y siempre los címbalos tienen que ver con instrumentos de percusión y se tocaban en los momentos de gozo y júbilo. A la uruguaya, si lo traducimos a la uruguaya, en los momentos de pachanga, la cumbiamba, eran cuando se tocaban las trompetas, los címbalos, los instrumentos de percusión, ¿verdad? Para que usted y yo nos entendamos en la cultura uruguaya. Así que encontramos, mire qué importante, encontramos en los salmos el ritmo de cumbia, de charanga, de merengue, de salsa, todos los ritmos tropicales. Estoy jugando, por favor no vaya a enseñar eso, ¿no? Habían ritmos de percusión, no eran no era cumbia, por favor, la cumbia es nuestra. Muy bien. Para ir terminando y no menos importante, quiero hablar sobre los títulos de los salmos. Y acá vamos a ver algo importante, que vamos a ver la importancia de los salmos. ¿Jesús habría cantado en alguna oportunidad salmos cuando estuvo en esta tierra? La pregunta es sí, y cantó muchas veces. Si Jesucristo cantó, alabó a su Padre, ¿qué nos queda a nosotros? Pero para eso yo les voy a mostrar evidencia bíblica. Los títulos, como vimos recién en el Salmo 4, no son parte del texto sagrado, sino es información que el autor del Salmo colocaba
para que el salmo fuera cantado o cómo debería ser cantado. ¿Ah? Eso tenemos que entender que esos pequeños títulos dentro del salmo, no estoy hablando, por ejemplo, Salmo 23 que tiene el título El buen pastor, no, estoy hablando de las referencias, las palabras del título que contenía históricamente. Los títulos que aparecen al principio, antes de la lectura bíblica, esos fueron colocados en las traducciones. ¿Ah? Usted si va a leer el Antiguo Testamento en hebreo, no va a encontrar en el Salmo 23 Jehová el buen pastor. No va a encontrar, porque ese título no es inspirado, es un título que fue colocado para ayudar al lector a encontrar o darle idea del pasaje. ¿Ah? Eso es lo primero. Lo que vamos a encontrar dentro de esos títulos, como vimos recién, son palabras, por ejemplo, como masquil. Eso está en el Salmo 32, 42, 44, 45, 52, etc. Eso lo tiene en la imagen que le mandé. La palabra muk, label, que se encuentra 9 veces. Ajelet, Sahar, 22 veces. Esto está determinando melodías musicales. ¿Ah? No son nombres de personas, son nombres de melodías. ¿Qué nos muestra esto? Que los salmos son plenamente musicales. Fueron creados para ser cantados. ¿Ah? Todos ellos. Todos ellos. ¿Ah? No solamente Jehová mi pastor, todos ellos. Lo otro que encontramos son salmos pascuales. Salmos pascuales. ¿Cuáles son esos salmos pascuales que la familia cantaba cuando se festejaba la Pascua? También le llaman salmos de Jalén. Son el Salmo 113 al Salmo 118. Salmo 113 al Salmo 118 son salmos pascuales. Para comenzar, cuando se comenzaba la Pascua, se cantaba el Salmo 113 y el Salmo 114. Yo quiero poner, a ver si usted escucha. Esto es una canción en español sobre el Salmo 113. Y esto era lo que se cantaba en las Pascuas. ¿Se escucha? ¿Se escucha algo usted o no escucha nada? ¿No lo escuchan? Vamos a hacer distinto entonces. Voy a desligar mi micrófono. A ver si el micrófono de... Ustedes pueden escuchar a través del micrófono de la computadora. A ver si ahora se escucha. ¿Escuchan? ¿Se escucha música o no se escucha? ¿No? Bueno, vamos a tener que hacer de forma distinta. Voy a tener que ponerlo en mi celular porque a lo que yo estoy transmitiendo, la música interna no sale del celular. No sale en lo que ustedes están escuchando. Muy bien. El Salmo 113 era lo que se cantaba al inicio de las Pascuas. Yo le invito a que usted vaya conmigo al Salmo 113 y vamos a darle una lectura rápida, porque esto fue lo que cantó Jesús. Vamos a ver lo que cantó Jesús antes de ir a la cruz. Pongámonos un poco, por decir de una manera, es imposible, pero pongámonos un poco en la piel de Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir y lo que se venía por delante. Estoy aquí mientras estoy hablando con usted, estoy buscando el video del Salmo 113. Dice así el Salmo 113, aleluya, alabado sea Dios, ¿no? Alabá, siervos de Jehová, alabá el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. Sea alabado el nombre de Jehová.
Excelto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos sea su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerle sentar con los príncipes y con los príncipes del pueblo. Él hace habitar las familias a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Esto fue una de las cosas que cantó en aquel día nuestro amado Señor Jesús. Pero cuando uno va a Mateo 26:30, el versículo dice algo así: y Jesús cantó el himno y se fue al monte. O sea, el último himno que cantó Jesucristo, y el que le voy a poner ahora, es el Salmo 118. Encontré una versión muy bonita, que después se la voy a compartir. Es una versión hebrea. Ahora sí deben estar escuchando, ¿verdad? Bien. Esta mañana, cuando se iba escuchando estas diferentes alabanzas y oraciones, realmente el Espíritu Santo me tocó muy profundamente. Yo le voy a leer. ¿Qué puedo proponer a Adonai? Por todos sus beneficios para conmigo. Esto cantaba Jesús. Por todos sus beneficios para conmigo. Alzaré la copa de la salvación. Alzaré la copa de la salvación. Y proclamaré el nombre de Adonai. Saldaré mis votos a Adonai, a Dios. En presencia de todos los pueblos. En presencia de su pueblo. Que no sea los ojos de Adonai en la muerte de sus fieles. Que no sea los ojos de Jehová en la muerte de sus fieles. Te agradezco, Adonai, puesto que yo soy tu servidor. Esto cantaba Jesús. Soy tu servidor, hijo de tu doncella. Tú has abierto mis ataduras. Yo voy a hacer algo distinto, que no me di cuenta que lo puedo hacer. Le voy a compartir este video. Usted lo va a ver ahora en su... Para que pueda ver, estos están cantando en una sinagoga. ¿Ah? Ahí usted lo va a escuchar.
Vio como en la sinagoga están los hombres por un lado y las mujeres detrás como de una cortina. No están mezclados. Esto es judíos ortodoxos, ¿verdad? A ti he de traer mi ofrenda de gratitud. Y proclamaré el nombre de Adonai. Saldaré mis votos a Adonai. En presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Adonai. Dentro de Jerusalén. Otra vez dice, dentro de Jerusalén. Alabá a Dios. Ahí pueden ver a su izquierda los hombres y a su derecha las mujeres. Esta es una de las principales sinagogas de Jerusalén. En los atrios de la casa de Adonai. ¿Están viendo cómo se imponen las manos unos a otros? Están orando los unos por los otros. Alabá a Dios. Es mucho más que una conversación. Yo después se lo voy a compartir para que usted lo pueda escuchar con atención y ver. Pero ahí estamos viendo lo que Jesús cantó antes de ir a la cruz. Y está en español también, pero yo se lo quise poner en hebreo para que ustedes vieran y pudiéramos tener una idea mejor. ¿Ah? Yo cuando lo escuché, no es la primera vez que lo escucho, yo ya lo había escuchado esto, pero la primera vez que lo escuché, yo cerré mis ojos y me imaginé a Jesucristo cantando en ese mismo tono de voz, con esas mismas palabras. Y lo que dice el Salmo 118, es muy profundo. Y si usted me acompaña, yo quiero leerlo, ¿ah? Ya para ir terminando en esta mañana. La primera parte de los salmos, porque después vamos a ver todo lo que los salmos hablan a través de el Nuevo Testamento. No solo los proféticos o los escatológicos, sino las referencias en las que mismo Jesucristo utilizó salmos a veces para predicar. Jesús, con sus 12 discípulos, incluido Judas el traidor, empieza a cantar una canción que esta era la letra. Alabé a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. ¿Vieron cómo se repite en los versículos? Se repite la frase para siempre es su misericordia. Ahí esto es la repetición de cierta frase, es parte de la poesía hebrea. ¿Ah? Así que los primeros 4 versículos que no hablan de la misericordia de Jesucristo. Jesucristo podía pensar en ese momento que Él iba a ser el acto más grande de misericordia que hubo sobre esta tierra, que fue morir por todos nosotros. En la cruz vimos la misericordia de Dios. Cuando hablo de la misericordia de Dios, estoy hablando del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces Él podía cantar esto con total propiedad y decir,
Para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová. Y esto no será profético en el caso de Jesucristo. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¡Wow! Imagínese estas palabras que estamos leyendo en la boca de Jesucristo. Él no necesitaba palabras de promesa para hacer lo que hizo. Pero sin duda que serían fortaleza para cualquiera de nosotros. En el medio de la persecución, este pudo haber sido un salmo que muchos hombres y mujeres de Dios proclamaron con su boca. Jehová está conmigo, no temeré. ¿Qué no he de temer? Lo que me pueda hacer el hombre. Porque ¿qué es lo que el hombre no puede hacer? Lo peor que no puede hacer el hombre es quitarnos la vida, pero no nuestra eternidad. No la vida eterna. Quitar nuestra vida carnal. Esta corta peregrinación. Sigue diciendo, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cuando cantó esta parte, yo me quiero imaginar que Jesús diciendo, sí, no lo voy a saber yo, mirá lo que me están rodeando. Si yo confío en Judas, en Pedro, estoy en el horno, podía decir Jesús, ¿verdad? Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron. Está hablando específicamente de Israel, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho con lo que pasó en la cruz. Me rodearon como abejas y se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo lo destruiré. ¿Vio cómo se vuelve a repetir la frase? Mas en el nombre de Jehová yo lo destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. Vaya si le usaron violencia con Jesucristo antes de ir a la cruz. Pero me ayudó Jehová. Así que imagínese por un instante el sufrimiento de Jesús y que él pensara solo en este salmo. Son palabras que fueron inspiradas por él mismo, pero también son palabras que fueron inspiradas para él mismo. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra sublime. Otra vez va a repetir la diestra. Esto es poesía. La diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino que viviré. Imagínese por un momento que Jesús, mientras estaba en la cruz, sabiendo que iba a morir, pero también sabiendo que iba a resucitar, dijo, no moriré, sino que viviré. Y contaré la obra de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abrime las puertas de justicia y entraré por ellas. Alabá a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Quién es la puerta de la salvación? Jesucristo. Juan capítulo 11, el buen pastor. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que edificaron los desechadores, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. ¿Dónde está escrito esto? Primera de Pedro 2:7. Primera de Pedro 2:4. Romanos 9:33. Hechos 4:11. Y esto es un salmo pascual. Estamos viendo poesía profética, hermanos. Esto fue lo último que el Señor cantó antes de ir a la cruz. De parte de Jehová es esto, y en cosa maravillosa nuestros ojos. Este es el día en que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él.
Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, Jehová, que no hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Y saben a quién le dijeron esto? A Jesucristo. Desde la casa de Jehová os bendice. Jehová es Dios y no ha dado luz. Atá víctimas con cuerdas a las cuernos del altar. Y mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este es el salmo que se terminaba las Pascuas. Ya sabemos lo que representan las Pascuas, lo vimos cuando vimos el libro de Éxodo, que Éxodo nos muestra a Jesucristo, el Cordero Pascual. Ya sabemos, conocemos la historia, somos cristianos viejos. Pero qué bueno es saber que esto fue lo que cantó Jesús. Y que nuestra curiosidad por la palabra de Dios nos lleve a conocer más. Nosotros podemos, al haber leído Mateo 26:30, decir el himno que cantó, y cantó Jesús el himno y fue al monte. Y haberlo pasado por alto ese versículo, no habernos detenido, decir, ¿qué fue lo que cantó Jesús? En algo tan importante como el proceso de ir a la cruz. Porque para siempre es su misericordia, la frase que más se repite en el Salmo 116. Comienza así y termina así. Y nosotros tenemos, hermanos, que en este tiempo declarar eso con nuestra boca. Para siempre son sus misericordias. Y creer en el Dios Todopoderoso. No solo se cantaban estos salmos, Salmo 113 al 118, también hay un salmo muy especial que por tiempo no lo vamos a leer hoy, pero léalo usted, tómese ese tiempo, leer el Salmo 136, que era el salmo que más se cantaba en el templo y era el salmo especial en las Pascuas. Léalo, lea cada versículo y descubra en cada versículo a Jesucristo o a la obra de Jesucristo o lo que Dios hizo a través de la persona de Jesucristo. Descubra y sorpréndase. ¿Ah? Porque la palabra está llena de misterios. Y estudiante, la única manera de descubrir los misterios de la palabra es a través de la lectura. Dice el salmo, los salmos de aleluya, y con esto tenemos, cánticos de los peregrinos, Salmo 120 al 134, que es lo que se cantaba, lo que cantaban los judíos que iban a las fiestas en Jerusalén. Por ejemplo, cuando el judío que vivía en Samaria, en Galilea, en Egipto, en Europa, donde fuera que viviera, y hacía esa peregrinación para llegar a las Pascuas a Jerusalén, iba cantando esos salmos del Salmo 120 al 134. Eso iba cantando, con gozo y con júbilo. Hacía esa peregrinación porque eran días muy especiales. Cada vez que el judío hacía la peregrinación para alguna de las fiestas, de las 7 fiestas judías, iba cantando estas alabanzas. Y después tenemos por último los salmos de las aleluyas. Y aleluya significa alabado sea Dios, ¿verdad? Salmo 146 al 150. Estos son los coros de los redimidos. Son los cánticos, como ya hemos visto, del pueblo que volvió de la cautividad. Alabarle, pueblo todo, alabarle, porque ha hecho maravillas. Alabarle. Esos salmos son los salmos de restauración. ¿Sabe dónde se repiten estos salmos de restauración? ¿Dónde se repite la palabra aleluya? Alabado sea Dios. En las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 1, 3, 4 y 6. ¿Por qué? Porque la fiesta del Cordero es la fiesta de los redimidos. Y todo, decía un escritor pagano, no es un escritor cristiano, pero decía, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y es algo así. Estos salmos, 146 al 150, los salmos de los redimidos,
tiene que ver con lo que va a acontecer, lo que usted y yo vamos a vivir en el cielo, y usted y yo vamos a decir con toda nuestra voz, aleluya, alabado sea Dios en las bodas del Cordero. Yo quiero estar, no sé usted. En el nombre de Jesús vamos a estar ahí. Así que no se desanime su corazón. Tenemos palabra de Dios para seguir caminando victorioso. Tenemos salmos que justamente son poesía de parte de Dios para inspirar nuestra vida a seguir haciendo su voluntad, a seguir temiendo a su nombre y obedeciendo a su palabra. Amén, hermanos. Ha sido un día maravilloso, en lo particular para mí. Tenía muchas ganas de dar esta clase de los salmos, y todavía no queda lo más lindo todavía, que es ver los salmos en el Nuevo Testamento, perdón. Clase que viene, Cristo en los salmos. Eso es lo que vamos a ver. Cristo en los salmos, y con eso vamos a ir terminando.